Hola a todos y bienvenidos a este análisis donde nos vamos a meter de lleno en los fascinantes mecanismos psicológicos que literalmente controlan en secreto el mundo legal de alto riesgo. Siempre nos imaginamos los tribunales como estos templos sagrados de lógica perfecta e impecable, ¿verdad? Bueno, hoy vamos a revisar datos sorprendentes que nos cuentan una historia súper distinta sobre cómo funciona realmente la mente de quienes imparten justicia. A ver, empecemos con esta pregunta bastante provocadora. ¿Es la justicia ciega? ¿O simplemente necesita una siesta? Vamos a desarmar esa idea tan arraigada de que los profesionales del derecho son máquinas calculadoras perfectamente racionales. Fíjense que vamos a explorar la fragilidad biológica y las trampas mentales que, créanlo o no, definen las decisiones más críticas, desde una junta directiva hasta el estrado de un juez. Sección 1. El mito del jurista racional. La mente legal al descubierto. Es natural asumir que los tribunales y las grandes estrategias legales están completamente blindados contra nuestros defectos biológicos y cognitivos, como si ponerte una toga te hiciera inmune a los errores. Pero el material que analizamos hoy nos da un golpe de realidad espectacular. El razonamiento legal no es para nada una simple aplicación mecánica de la ley. Es un proceso profundamente biológico y psicológico, y por lo tanto, altamente vulnerable. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Esta frase brillante resuelve un debate histórico en la psicología entre gigantes como Daniel Kahneman y Gary Klein. El premio Nobel Herbert Simon dio en el clavo. La famosa intuición experta no es ningún superpoder mágico. Es, pura y simplemente, nuestro cerebro accediendo a información que ya tiene guardada cuando ve una señal que le resulta familiar. Básicamente la situación te da la pista y tu experiencia te da la respuesta. Así de simple. Pasemos a la sección 2. La ilusión de la intuición. ¿Cuándo confiar en los expertos? Para entender de verdad cuándo podemos confiar en ese famoso instinto, tenemos que tener algo clarísimo. La confianza que sienta un experto no vale absolutamente nada si no se cumplen dos reglas de oro. Primero, el profesional tiene que moverse en un entorno regular, uno donde las reglas sean predecibles. Y segundo, necesita recibir retroalimentación rápida y súper clara sobre sus decisiones para poder aprender los patrones. Si falta alguna de estas dos, bueno, el instinto no es más que una ilusión. Lo verdaderamente fascinante de esto es cómo exactamente la misma persona puede ser víctima y genio el mismo día. Imagínense a un socio top de una firma legal. En la mañana entrevista a un abogado junior por unos 45 minutos y de repente siente el instinto de que va a ser una estrella. Cuidado, eso es una ilusión total, porque predecir el éxito a 5 años en un entorno súper impredecible. Pero fíjense, esa misma tarde, en una negociación corporativa muy tensa, ese mismo socio detecta una trampa solo por cómo dudó la contraparte al hablar. Ahí, su intuición sí es válida al 100%, porque una mesa de negociación tiene reglas, tiene patrones, y la retroalimentación es inmediata. En ese primer escenario de la entrevista que mencionamos, el cerebro del socio hace un truco automático sin que él se dé cuenta. Sustituye una pregunta que es prácticamente imposible de responder por una facilísima. ¿Qué tan bien me cayó en la entrevista? En estos entornos sin reglas claras, la verdad es que un simple algoritmo que promedie las notas de la universidad le ganaría por goleada al supuesto juicio clínico de este experimentado socio, por mucho que le cueste admitirlo. Sección 3. Optimismo y la técnica premortem, venciendo el pensamiento grupal. Ahora veamos cómo este exceso de optimismo hace de las suyas cuando toca planificar estrategias legales. Cuando los expertos arman un plan, suelen quedarse atrapados en lo que llamamos la visión interna. Se enfocan en el escenario ideal, asumiendo que lo que ven en ese momento es todo lo que hay, e ignoran por completo las estadísticas históricas de todos los proyectos similares que ya fracasaron. A esto se le conoce como la falacia de la planificación, un sesgo que genera pronósticos peligrosamente desconectados de la realidad. Para que vean lo grave que puede ser esto en la práctica, imaginemos el clásico escenario jurídico. Un equipo de abogados lleva meses preparándose para un juicio civil de muchísimos millones. El entusiasmo en la sala de juntas se vuelve tóxico, un verdadero pensamiento grupal. Tanta es la confianza que juran que su evidencia es irrefutable y que los testigos simplemente se van a rendir. Llegados a este punto, cualquiera que levante la mano con una duda es visto como el pesimista del grupo o como un desleal a la firma, anulando por completo el pensamiento crítico.
Afortunadamente, existe una solución increíblemente simple y poderosa, creada por el psicólogo Gary Klein. Se llama la técnica Primorium. Funciona así. Unos días antes del juicio, reúnes a todo el equipo y les pones este ejercicio radical. Imaginen que ha pasado exactamente un año en el futuro. El juicio fue un desastre absoluto. Tienen 10 minutos para escribir la historia exacta de por qué fracasamos. Obligar a todo el mundo a explicar este fracaso hipotético cambia la vibra de la sala por completo. Este simple ejercicio rompe el pensamiento grupal en 1000 pedazos. En nuestro ejemplo, esta técnica le dio voz a un abogado junior que llevaba semanas callado por miedo, quien finalmente pudo escribir que una jurisprudencia reciente iba a destruir al perito estrella de la firma. Al anticipar esta falla real, pudieron reestructurar la teoría del caso a tiempo y salvarse de una derrota segura. Es una locura cómo algo tan simple te puede salvar la vida en los tribunales. Todo esto nos lleva a otra pregunta que realmente sacude los cimientos de la justicia imparcial. Ya vimos cómo se engañan los abogados al planear, pero ¿qué pasa biológicamente cuando a un juez experto se le acaba la energía en medio del tribunal? Sección 4. Jueces cansados y agotamiento del ego. La biología de la justicia. Prepárense porque estos datos son quizá de los más impactantes de toda la psicología legal. Vienen de un estudio clínico famosísimo sobre jueces de libertad condicional en Israel. Resulta que justo después del desayuno, los jueces aprueban más o menos el 65% de las solicitudes. Todo normal, ¿no? Pero a medida que pasan las horas, esa probabilidad de que a una persona le den la libertad empieza a caer en picada, hasta llegar a casi un aterrador 0% justo antes de la hora del almuerzo. La explicación detrás de esos números se llama agotamiento del ego. Tomar decisiones justas y analizar expedientes complejos no es gratis, requiere un esfuerzo masivo de nuestra mente analítica, y eso consume glucosa real en el cerebro. Cuando el cerebro del juez literalmente se queda sin combustible tras evaluar caso tras caso, hace lo que haría cualquier cerebro agotado. Busca el camino de menor resistencia. Y en temas de libertad condicional, la opción por default, la que no requiere gastar más energía mental, es simplemente denegar la solicitud. Bueno, pasemos a otra vulnerabilidad tremenda dentro del sistema, y esta vez tiene que ver con cómo se comportan los jurados al momento de repartir dinero. Les adelanto que es totalmente impredecible. Sección 5. Jurados y reversiones de preferencia. La paradoja de la evaluación. Aquí ocurre un fenómeno fascinante. Fíjense bien, si le pides a un jurado que compense a un banco al que le robaron $10 millones y, en un juicio totalmente separado, le pides que compense a un niño que sufrió quemaduras por un producto defectuoso, le iban a dar muchísima más plata al banco, así como lo escuchan. Pero, si evalúan ambos casos de manera simultánea en una evaluación conjunta, la preferencia se invierte por completo. De repente, la compensación para el niño se dispara drásticamente. Esto ilustra a la perfección por qué sucede este error. Cuando evalúas un solo caso de forma aislada, esos $10 millones del banco funcionan como un ancla gigantesca para nuestra mente, rápida e intuitiva. El jurado se queda pegado a ese número, y como para el niño no hay una etiqueta de precio evidente, sale perdiendo. Pero cuando los pones lado a lado, nuestra mente analítica despierta, aplica sus principios morales y dice, un momento, la integridad física vale muchísimo más que un fraude comercial. Lo más increíble es que el sistema legal insiste en hacer evaluaciones aisladas, dejando a los jurados totalmente a merced de estos efectos de anclaje. Para rematar, existe otro ejemplo que te deja pensando. Imaginen que un jurado tiene que compensar a un hombre que perdió el uso de su brazo por un disparo. Le van a dar mucho más dinero si resulta que lo asaltaron en una tienda que no era la suya, por pura casualidad, que si lo hubieran asaltado en su tienda habitual. Piénsenlo, físicamente el daño es idéntico. Perdió el brazo. Pero el simple hecho de que estuviera en el lugar equivocado por accidente activa un arrepentimiento emocional fuertísimo, y eso, lamentablemente, se traduce en más dólares durante una evaluación aislada. Sección 6. Repensando la racionalidad legal. Aceptando nuestras fallas. Ya para ir cerrando y dejando atrás este mito de que somos máquinas de lógica, quiero que nos llevemos un gran desafío hoy. A ver, si ya sabemos que nuestra intuición nos engaña en entornos impredecibles, que los jurados se dejan llevar por anclajes absurdos, y que la falta de un buen sándwich puede hacer que un juez te mande a la cárcel, entonces, ¿cómo rediseñamos este sistema legal urgentemente para protegerlo de nuestra propia naturaleza humana? Es una pregunta que de verdad nos invita a sacudir todo lo que damos por sentado en el derecho.
Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis. Ha sido un placer explorar estos casos con ustedes.